Sentencia Chacón es nuestro hashtag de la noche, y es que un juez en los Estados Unidos ha dictado sentencia en contra de Marjorie Diana Chacón Rosell, mejor conocida como la Reina del Sur. Extrañamente para la justicia norteamericana, la sentencia se dictó a puerta cerrada y por supuesto se metió en un sobre que no se podrá abrir en 5 años, el acuerdo que ella tiene con la Fiscalía de Miami-Dade en los Estados Unidos. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. La narcotraficante confesa Marjorie Chacón Rosell, alias la Reina del Sur, fue condenada a prisión por una corte federal de Miami a cargo del juez José Martínez. Es tanto el hermetismo con el que se llevó a cabo la resolución que no se conoce a cuánto ascienden los años de prisión. Estos pueden ser entre 10 años hasta cadena perpetua, pero la parte acusadora recomendó una condena leve debido a su colaboración para señalar a terceros. La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada por petición expresa de la defensa de la ahora sentenciada. La abogada Bonnie Clapper, ex fiscal neoyorquina de 58 años, quien de acusar narcos pasó a defenderlos, dijo escuetamente a prensa asociada: hubo sentencia, no puedo comentar. Todo está sellado, el proceso, la condena, todo, por 5 años. Según la agencia de noticias, Marjorie Chacón apareció en la sala vestida con blusa y pantalón beige, con grilletes en las manos y tobillos. Su aspecto era relajado y sonreía, incluso hasta saludó a un grupo de personas. Ya en el camino, la abogada de Chacón se adelantó ante el juez Martínez y le pidió que la audiencia fuera a puerta cerrada, sin público, ni siquiera familiares. La defensora dijo: este es un caso extraordinario. Esto es peligroso. El juzgado preguntó a la fiscalía si estaba de acuerdo con la petición. Esta asintió y fue cuando la orden vino de sacar a todos de la sala. Solo quedaron los abogados, fiscales, guardias de seguridad, traductores y otros funcionarios públicos. Tanto hermetismo solo indica que Marjorie Chacón, tal como lo dijo la fiscalía estadounidense, ha provisto sustancial asistencia al gobierno en la persecución de otros que pueden incluir funcionarios de alto nivel, tan alto como la vicepresidenta Roxana Valdetti Elías. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Sentencia Chacón es nuestro hashtag de la noche. Es muy complejo poder desgranar todos los vínculos que podría tener Marjorie Diana Chacón Rosell. Y bueno, qué mejor que el licenciado Felipe Chicola para que nos explique cuáles son estos vínculos y los tentáculos de Marjorie Chacón. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Hugo. Y buenas noches a todos los televidentes. ¿Por qué tanta atención Marjorie Chacón cuando hay sentencias de capos del narcotráfico o de lavadores de dinero de Guatemala en otras latitudes? Pues no genera el nivel de atención pública que genera Marjorie Chacón. Porque la historia de Marjorie Chacón es un poco la historia de la penetración del crimen organizado, del ilícito, en las esferas más altas del poder político en Guatemala. Marjorie Chacón es originaria de Barberena, Santa Rosa. De Cuilapa, ¿no? De Barberena, del Serinal. Ahí en Barberena es conocida como una pequeña comerciante, es hija de comerciantes de la zona. Ella se casa con Jorge Fernández Carvajal, un panameño que, de acuerdo a las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, era socio de Jorge Mario el Gordo Paredes, y es vía Fernández Carvajal que Chacón, a finales de los años 90, principios del 2000, toma contacto con el mundo de lo ilícito. Fernández Carvajal se retira por conflictos con el Gordo Paredes, y quien hereda un poco las funciones del ilícito es Chacón. Y ella básicamente, de acuerdo a lo que la acusación de la Fiscalía Federal del Estado de Florida y de acuerdo a diferentes investigaciones de Inside Crime, de nuestros compañeros de Contrapoder, del Periódico de Guatemala, han develado el rol de Marjorie Chacón. Empezó siendo un rol logístico, coordinando traslado de furgones de droga
que se recibían desde Honduras o desde El Salvador y que se enviaban luego a México para que, de acuerdo a como dice la acusación de la Fiscalía norteamericana, llegaran a Estados Unidos. Pero de unos 8 o 10 años para acá, el rol de Chacón se vuelve más sofisticado porque ya no es el proceso del envío de los cargamentos, sino el proceso de lavado del dinero que viene producto de las transacciones de droga. Chacón establece una serie de empresas constructoras, empresas inmobiliarias, empresas asociadas al mundo de la belleza, de la moda, empresas de distribuidoras de bienes, etcétera, etcétera. Y utiliza todo este conglomerado de 25 o 26 empresas para llevar a cabo una amplia operación de lavado de dinero que la Fiscalía norteamericana estima en varios cientos de millones de dólares. En ese proceso, ella toma contacto con Jairon Borrayo y con Mirza Reyes de Borrayo, que ellos son propietarios, o ellos eran los representantes legales de Bingotón Millonario. Recordarán aquel... un proceso de lotería, un juego de aquella lotería virtual digital que se llevaba a cabo, pero también de RPM, que es una empresa dedicada particularmente a las carreras de carros. Esa vinculación Chacón con los Borrayo empieza a generar una serie de suspicacias, porque primero esa red es señalada de apoyar financieramente candidaturas a alcaldes de Barberena en Santa Rosa. Pero luego, de acuerdo a investigaciones del periódico de Inside Crime, Chacón conoce a la vicepresidenta Roxana Valdetti y aporta la cantidad de $2 millones a la campaña del Partido Patriota en el año 2011. Incluso, de acuerdo a fuentes cercanas al mismo presidente Pérez Molina, Marjorie Chacón se hace presente en la celebración de la victoria del Partido Patriota en la segunda vuelta en noviembre del 2011. E incluso algunas fuentes señalan que la celebración, la tarima, fue financiada por personajes asociados a Chacón. Que esto fue en el Hotel Grand Tikal Future Hotel. Que la tarima, recordarán, se coloca afuera, sobre la calzada Roosevelt, llegan grupos de música, en fin, es una celebración bastante apoteósica. Pues lo que señalan algunas fuentes es que esa celebración, quien se la regala al partido, aparte de la donación financiera, es Chacón Rosell. Digamos que el caso Chacón sale a la luz pública el 19 de enero del año 2012, a 5 días de la toma de posesión del gobierno de Otto Pérez Molina, que es cuando la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero, OFAC, del Departamento del Tesoro, señala a Chacón y a los Borrayo, además de Fernández Carvajal, de participar en una amplia red de lavado de dinero. Y a partir de ahí se genera un proceso aquí en Guatemala de tratar de desvincular a figuras políticas de la relación con Chacón. Que no solo son figuras políticas del Partido Patriota, sino que aquí hay de todo. O sea, Chacón, al final, lo que se señala es que ella habría provisto recursos a diferentes partidos o a diferentes candidaturas a todo nivel. Cuando la OFAC pone a Chacón en su lista negra, aquí en Guatemala no pasa absolutamente nada. La Fiscalía no inicia procesos de investigación, Gobernación no hace lo propio, en fin, digamos que aquí en Guatemala se hacen de la vista gorda. Y esa es una de las causas de la molestia de Washington con las autoridades de Guatemala. Nos adelantamos en el radar y hacia finales del 2012, la OFAC amplía el listado e incluye a las hijas de Chacón y menciona a una persona cercana a Chacón, que era María Corina Sáenz, que eventualmente la misma Chacón sale diciendo que ella no tenía nada que ver con sus operaciones ilícitas, sino que había sido una confusión. La misma Chacón sale señalando de que ella está siendo señalada arbitrariamente producto de una transacción financiera que ella lleva a cabo con Peter Cimeri, ex interventor de Aeronáutica Civil, que en su momento Chacón lo que decía es que ella le había prestado dinero a Cimeri para un proyecto hidroeléctrico que Cimeri nunca se los pagó y que derivado de ese conflicto comercial mercantil entre ellos dos, Cimeri va a Estados Unidos y la denuncia a ella por lavado de dinero. Luego de eso, en el 2013, el periódico José Rubén Zamora publica aquel texto, Un cuento de hadas sin final feliz,
en donde señala que Chacón había visitado a la vicepresidenta Valdetti al cumplir en su cumpleaños número 50. Y también en una serie de reportajes se señala que Chacón está en un esfuerzo de limpiar su nombre. A finales del 2013 cae Jairo Morrayo en París, Francia, producto de una orden de captura con fines de extradición que pide justamente la Corte Federal de Florida. Y en marzo de 2014 se empieza a rumorar que Chacón se habría entregado a las autoridades norteamericanas. Ella, en una entrevista que da más o menos en ese periodo de tiempo al diario Prensa Libre, dice que no es, que está en París viviendo con su familia y que está en un proceso de limpiar su nombre. Pero en septiembre aparece por arte de magia ya registrada en el Departamento Penitenciario de Estados Unidos, y ahí se genera un terremoto, porque se genera la gran duda de qué está aportando Chacón. Y que hoy haya sido sentenciada con estas condiciones y sobre todo, ella primero pidió asilo para ella y su familia, que entiendo que en el marco del pacto con la Fiscalía se lo otorgaron. Y segundo, Chacón también pide, o mejor dicho, su defensa pide que la sentencia y el establecimiento del acuerdo sea puerta cerrada, por el riesgo que ella y sus allegados corren. ¿A quién cantó? ¿Cómo lo cantó? Y el tipo de pruebas que aportó deben detener a mucha gente con insomnio hoy en la noche. Vámonos a las redes. Estamos con Sentencia Chacón. Sentencia Chacón es nuestro hashtag de la noche. Nos dice Vilander, Sentencia Chacón, la 2, la R. Si ve que anda involucrada en todo, qué fichitas sus amistades. Valesca usa nuestro hashtag de la noche. Juan Pablo, Sentencia Chacón, la pregunta del millón. ¿A quién habrá quemado Chacón? Osvaldo nos plantea, por este caso y por la defraudación aduanera son motivos suficientes para pedir la renuncia de Roxana Valdetti. Manuel nos dice, hoy me dieron un servicio tan pésimo en migración que ni el libro de quejas tienen para demandarlos. Qué ladronísimos hay en este lugar, es lo que plantea su queja, Manuel, en este espacio. Válido también, ¿eh? La gran pregunta ahora es, ¿y ahora qué? ¿Qué hará Estados Unidos? ¿Vendrán a investigar acá o le toca a la CICIG hacerlo? Con Sentencia Chacón. Tommy, con Sentencia Chacón. Esta mujer tiene 12 años de prisión y cuenta día y noche, son 6 años, y buena conducta 4 años. ¿Cantó? Es lo que plantea Tommy. Otto Bonilla, con Sentencia Chacón. En nuestro país todo quedará como hasta ahora con la línea. Ninguno de esos que sean señalados se enfrentarán a la ley. Stubby nos plantea, ¿creen que ese hermetismo de 5 años tiene que ver con el tiempo de Valdetti en el Parlacén? José Barrundia, hay que comenzar a monitorear cuáles visas se comienzan a suspender, es lo que nos plantea José Barrundia. Pablo, negociar impunidad o reducción de penas por información que en nuestro país no se aprovecha, sirve de poco. Bueno, pero es que es diferente, o sea, estamos hablando de dos sistemas legales con diferentes metodologías. Talo nos dice, solo desviar la atención. Igual pasó con las cuentas en el extranjero y al día de hoy no se sabe nada, dice el Talo. El licenciado Penados, interesante la justicia gringa, que el delito y la condena pueden ser negociadas, es lo que plantea el licenciado Penados. Y Alejandro, solo esperamos que la señora diga sus nexos con algún gobernante corrupto y no solo haya sido un show de los de siempre con Sentencia Chacón. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Hugo Novales. Muy buenas noches, Juan Carlos, buenas noches también, Filip, y buenas noches a quienes nos acompañan en las 10 p.m. Bueno, yo creo que de todo lo que hemos conversado, tal vez lo que genera más sospecha y lo que genera más bulla entre nuestros televidentes puede ser la relación con Roxana Valdetti. Y de esta cuenta quedan especulaciones, como por ejemplo alguno de nuestros televidentes que hablaba sobre la posibilidad de que se haya buscado, se haya tomado en cuenta, por ejemplo, el periodo de Valdetti en el Parlacén para este periodo de reserva. Yo creo que más lo del periodo de reserva tiene dos justificaciones o dos razones de ser. La primera es naturalmente la protección de la integridad de la colaboradora, o sea, en este caso Marjorie Chacón, y de su familia. O sea, por un lado, una cuestión que podríamos considerar humanitaria, en el sentido de, bueno, es un ser humano que merece nuestra protección porque ahora está a nuestro cargo, diría el Departamento de Justicia en Estados Unidos. Pero por el otro lado, hay una situación en donde no se quisieran arriesgar la posibilidad de que las investigaciones se profundicen. Derivado de ese riesgo de la posibilidad de que haya un ataque contra la integridad de la colaboradora, pero por el otro, en el sentido de que la información que pueda filtrarse del caso le dé
señales a otros actores que puedan facilitar el ocultamiento de pruebas, que pueda facilitar la huida o que pueda facilitar cualquier tipo de entorpecimiento de las futuras investigaciones. Entonces me parece más que por ahí va la situación. Ahora, el criterio de reserva no necesariamente implica que no se puedan tomar acciones posteriores, ¿sí? Que no se puedan tomar acciones posteriores y que no vayan a haber capturas, solicitudes de extradición o cualquier otro tipo de acciones derivadas de la información que Marjorie Chacón esté dando, visas y demás. incluso antes del periodo de 5 años. O sea, tampoco tenemos que pensar que aquí esto terminó y nos vamos a quedar con el suspenso hasta dentro de 5 años, sino que va a haber otras cosas. Están sobrelacrado y que aquí no pasó nada. Ahora, lo importante y lo difícil de esta situación es las implicaciones que tiene para Guatemala, para la política guatemalteca, particularmente en un año en el que están confluyendo dos cosas. Primero, el inicio del proceso electoral y segundo, la crisis política de la cual ya todos sabemos. O sea, aquí el asunto es que Roxana Valdetti está en un momento absolutamente vulnerable. Cuando estas sospechas empiezan a reavivarse y cuando empieza otra vez a cuestionarse la posibilidad del vínculo entre Valdetti y Marjorie Chacón, estamos hablando de un momento en el cual la vicepresidenta no solo estuvo señalada, digamos, o no solo estuvo en la mira por el hecho que su secretario privado esté señalado de ser el líder de la banda que digamos, bueno, que facilitaba el contrabando en la SAT, sino que además estamos hablando de una movilización social que rápidamente desvió, digamos, la demanda de justicia o la demanda de un esclarecimiento de la situación en las aduanas hacia una demanda de la renuncia particularmente de Roxana Valdetti. Es decir, el presidente Otto Pérez Molina quedó de una u otra manera inmune a la demanda ciudadana de la renuncia y esta se ha concentrado particularmente en la figura de Roxana Valdetti. Aunque hoy hay que decirlo, licenciado, el mismo presidente de la República dijo que él no tendría ningún tipo de problema en renunciar al cargo, pero dijo también de manera textual que él va a cumplir con un periodo constitucional para el cual fue electo y que él hace un llamado al debido proceso y a las instituciones, al respeto a las instituciones. Ahora, en este caso, me parece que es de todo esto lo más preocupante. ¿Por qué? Porque vamos a ver, digamos que en el peor de los casos, Roxana Valdetti sí está involucrada y Roxana Valdetti, no sé, se inicia un proceso de antejuicio en su contra o termina renunciando al cargo o digamos que ella es la perdedora. El problema acá es que esto pudo haber pasado desde hace mucho tiempo y hay algo, no sabemos qué, que amarra al presidente a Roxana Valdetti y lo hace no solo no abandonarla, digamos, o sea, no solo dejarla a su suerte y no atacarla, sino que además lo hace defenderla abiertamente. Cuando el presidente plantea sobre la mesa la posibilidad de renunciar, o lo dice, al menos lo menciona en una conferencia de prensa, lo menciona en una entrevista o hace cualquier declaración de este tipo, lo que está diciéndole, lo que nos está diciendo a todos los demás guatemaltecos es, antes me voy yo que se vaya ella. ¿Por qué? ¿Por qué el presidente...? Bueno, hay que decir una cosa, licenciado, en ese sentido. El presidente de la República pone incluso su reputación como un militar para defender a Roxana Valdetti. Y me refiero al hecho de que él es un hombre capacitado e instruido en inteligencia militar, que además fue jefe de inteligencia del Ejército de Guatemala, capacitado por el gobierno y el Ejército de los Estados Unidos. Y que usted me diga que la persona más cercana a su compañera de fórmula y usted, siendo parte de la inteligencia militar, no tenga ningún tipo de referencia de quién es, oiga, es poner en juego su capacidad. Se los pongo puesto desde otra perspectiva. Si en una empresa la asistente o secretaria del gerente general desfalca la empresa, le cortan la cabeza al gerente. Indistintamente de si el gerente que estaba involucrado recibía beneficios o no, el simple hecho de que la mano derecha, bajo las narices del gerente, haya desfalcado a toda la empresa, cuando la función del gerente es velar por la integridad de toda la institución, eso lo vuelve susceptible de ser despedido. El mismo caso extrapolado a la función pública es lo que ocurre con Monzón y Valdetti. Que su mano derecha haya desfalcado al Estado de la forma que lo desfalcó, indistintamente
de si Valdetti se benefició, si recibió dinero, si tenía conocimiento, si recibió beneficios, solo por responsabilidad administrativa se tiene que ir Valdetti. Sin ir tan lejos, veamos el caso Pavón y el caso Sperensen y compañía. Pero a Carlos Bielmann lo están juzgando por responsabilidad administrativa. Tengo que ir a las redes, tengo muchos mensajes y necesito pues darle voz a nuestros televidentes. Herbert nos dice, simple, sí, debería de renunciar Luis Enrique con sentencia Chacón. Mucha narconovela están viendo, es lo que nos dice Luis Enrique. Bueno, es que eso es lo que parece, de verdad, Luis Enrique, francotirador con sentencia Chacón. Tampoco nos hagamos, ilusiones, los gringos estarán centrados en peces gordos del narco, no tanto en los políticos. No sé. Josué de León, que se investiga a Valdetti, enriquecimiento ilícito, es lo que nos plantea. Líderes políticos. Solo una aclaración ahí, la foto, esta no es Marjorie Chacón, esta es la esposa de Alejandra Reyes. Sí, Alejandra Reyes, sí. De Byron Lima. De Byron Lima Oliva, sí. Sentencia Políticos GT nos dice que otros candidatos actuales estarán involucrados. El licenciado Mario Archila nos dice el antejuicio no es válido en la legislación federal americana, es lo que nos plantea el licenciado Archila. Saludos a él, por cierto. Edgar Barrios, ¿cuándo va a dar la cara Roxana Valdetti? Esa es una gran pregunta. No ha hablado después de la conferencia de prensa de aquel domingo. Beto nos dice, muchas cosas habló y no solo de una figura pública. Muchos tiemblan en este momento. Sentencia Chacón, ¿cómo no está involucrada esa mujer? Si de todo se le ha visto, es un descaro total. Chucky, ¿a creer? Eso es, puede asegurar, ya la estuvieran investigando con sentencia Chacón. Sentencia Chacón, hoy no duermen muchos, tendrán pesadillas. Julio Gómez, la vice ha de padecer de insomnio crítico, ya que con lo de la sentencia Chacón, otro problema agregado. Alberto nos plantea con sentencia Chacón, el cártel de los sapos, ni que nada, la realidad supera la ficción. Hablando de la famosa telenovela colombiana. Tini de Castillo, ¿dónde está Roxana Valdetti? Nadie la ha visto en días. José Soto nos dice, ¿podremos hacer algo de fondo como pueblo? Pues, ¿qué me dicen? Es lo que nos plantea José. Lo escucho, licenciado Novales. Bueno, digamos, más allá de esta posición que se ha planteado en muchas ocasiones de tratar de emplazar al presidente para que tira los leones a Roxana Valdetti, o sea, para que básicamente prescinda de ella. Yo no... Unas veces de Coliseo Romano, dice usted. Algo así. El problema de todo esto es que yo sí coincido en que, con muchas otras personas también, en que la renuncia tanto de la vicepresidenta como del presidente no es lo que corresponde en este caso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mandatos, y aquí sí coincido con el presidente, él tiene un mandato democrático, él tiene una responsabilidad para con sus electores, una responsabilidad con el país, y por lo tanto renunciar no es lo que corresponde. Tampoco en el caso de Roxana Valdetti, porque tiene la misma legitimidad para ser vicepresidente que Otto Pérez tiene para ser presidente. El problema de todo esto es que, digamos, yo no comprendo, me cuesta entender por qué Otto Pérez no suelta la mano de Roxana Valdetti si no es por una simple razón. Hay quienes especulan sobre los posibles vínculos sentimentales o cualquier cosa de este tipo. Yo no me metería a eso, sino que básicamente creo que Roxana Valdetti tiene algo que puede utilizar en contra de Otto Pérez Molina que le impide a Otto Pérez Molina traicionarla a ella o faltarle en términos de lealtad. ¿Y esto qué implicaría? Entonces, que no podemos esperar ni que Otto Pérez le pida la renuncia a Valdetti, ni que Valdetti renuncie por su cuenta, y mucho menos que Otto Pérez ceda y sea él quien se salga. A donde tendría que ir dirigida la demanda de, primero, esclarecer los posibles vínculos entre Chacón y Valdetti, que es de lo que estamos hablando hoy, y segundo, de exigir una responsabilidad por parte de Valdetti y posiblemente Otto Pérez, es hacia la Corte Suprema de Justicia y hacia el Congreso de la República. Entonces, digamos, ahí es donde tiene que tramitarse un proceso institucional, posiblemente un antejuicio, que nos permita a los guatemaltecos o nos satisfaga, por lo menos en el deseo de conocer más y de aclarar qué es lo que está pasando. Sé que el licenciado Chicola tiene un análisis adicional, pero tengo que ir a las redes. Voy a utilizar las redes con nuestro hashtag de la noche, que es Sentencia Chacón. Nos dice a través de las redes Armando Girón Leal, tiembla Valdetti, te echó de cabeza la reina del sur. Alejandro Cifuentes, Sentencia Chacón, para todo esto, para todos esos que estén involucrados, vendo
antigas y pañales, dice. Sergio Rodríguez, sentencia Chacón. Si su secretario privado era robacarros de Marjorie, seguramente era comadre, nos dice. Inteligencia militar es una contradicción de concepto, nos dice con sentencia Chacón. Luis Armando nos plantea, a golpe dado no hay quite, no renunciará porque su cabeza ya rodó. Es lo que dice Luis Armando. David Farfán, Chicola, hay que seguir debido proceso, guste o no. Yo creo que nadie ha hablado de no tener un debido proceso. Estamos, creo que todos. Es más, en este espacio hemos hecho un llamado a la institucionalidad, a una responsabilidad y a una exigencia hacia la responsabilidad de las instituciones en reiteradas ocasiones. Carlos nos dice cómo poco a poco se ha ido descubriendo cosas. ¿Qué gobierno más asqueroso? Renuncien, deberían de haber revocatoria de mandato. Sí, pero no la hay, Carlos, lamentablemente. Pepe nos dice, ¿por qué diablos no le quitan la inmunidad a la R de una vez? Estuardo nos dice, si ya ella habló que la señora está complicada, deberían de quitarle la inmunidad y el proceso de investigación. Y nos dice también Libertad y Soberanía, Pérez Molina, es a fuego cruzado el pueblo por un lado y la reputación del ejército por el otro. Lo escucho, Philip. Yo quiero ya presentar un dato que, a ver, la embajada americana opera de forma extraña, pero digamos que hay que saber leer las señales. El hecho de que durante el último año haya venido pues todo una conglomerado de funcionarios, empezando por el vicepresidente Biden, el secretario de Estado, el subsecretario de Estado para Asuntos de América Latina, el subsecretario de Estado para asuntos de combate al narcotráfico, la carta de 4 congresistas, uno que había visto la reconstrucción de Haití, otro que había ido a traer a Charles Taylor de Liberia, otro que había participado en todo el proceso de extradiciones de narcotráfico de Colombia. Digamos de que había que leer los mensajes que le estaban enviando a Otto Pérez. Y el mensaje que le estaban enviando a Otto Pérez es, señor, o prorroga la CICIG por las buenas, o la va a prorrogar por las malas, y ya la tocó prorrogar por las malas. Pero vean esto, un día antes de la sentencia a Marjorie Chacón, la embajada americana, o en realidad, para ser más exactos, el consulado de Estados Unidos en Guatemala, publica en el espacio bimensual que tiene en el diario Nuestro Diario el siguiente análisis. Ahorita se los proyectamos en pantalla. Es lo que tenemos en pantalla para nuestros compañeros. Si podemos subirlo un poquito solo para que vean el encabezado. Ahí es donde pueden ver, está tomada la página de Nuestro Diario, de la sección Pregúntele al cónsul, está firmado por el Consulado de Estados Unidos y habla justamente del proceso de revocatoria de visas. Eso lo publica ayer el Consulado de Estados Unidos. Si bajamos un poquito, ahí es donde empiezan a hablar de que la revocatoria de visas es un instrumento que tiene el Departamento de Migración de Estados Unidos y Homeland Security para proteger las fronteras de personajes que resultan incómodos. Podemos bajar un poco más. Hablan ahí también todo el procedimiento. Se le puede retirar la visa a alguien que ya le hayan sido emitida, a alguien que la haya perdido, a alguien que haya que al momento de ir a tramitar la renovación se la quitaran, etcétera, etcétera. Se la pueden quitar a alguien que estuvo ilegalmente en Estados Unidos. Podemos bajar un poquito más. Y por ello también en el último punteado dice, el titular de la visa se quedó más tiempo del permitido, estuvo ilegalmente en Estados Unidos, cometió un crimen después de la emisión de la visa, falsificó o le encubrió al oficial de la visa, etcétera, etcétera. Y en el anterior dice que el titular de la visa es inelegible para ingresar a los Estados Unidos debido a inelegibilidades permanentes relacionados con asuntos legales de Estados Unidos, salud pública, seguridad pública o seguridad nacional. Esto es una decisión administrativa y esto es algo que hay que dejar muy claro. Las decisiones administrativas en otras latitudes son independientes a los procesos judiciales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo a Estados Unidos puedo tener sospecha de Hugo y tal vez ni iniciarle un proceso penal a Hugo. Pero como yo considero, por información que me ha llegado, que Hugo representa una amenaza para mi seguridad nacional, le quito la visa. Y ahí nada que esa es una decisión administrativa. Ahí no es un asunto de debido proceso, no es un asunto de proceso penal, etcétera, etcétera, etcétera. Que la embajada americana, el consulado, haya publicado esa nota ayer,
24 horas antes de la sentencia a Marjorie Chacón, con las implicaciones que tiene a altas esferas del poder, es un mensaje que hay que leerlo. Eso no ocurre por casualidad del destino. Vámonos a las redes. Estamos con Sentencia Chacón, que es nuestro hashtag de la noche. Nos dice Tere, Sentencia Chacón. Seguro dijo lo que todos sabemos, pero nadie dice. El ejército de Guatemala pasa la droga a su antojo, es lo que plantea Tere. Carla, que extraditen a Valdetti, lo peorcito de la política, dice Marisol Castillo. Ya vieron la amenaza que hizo un comandante Caivil al presidente, plantea Marisol. Yo no sé si alguno de los licenciados, ¿no? Yo no lo he visto. Nos dice Estuardo Quesada, con Sentencia Chacón, están robando y tienen responsabilidad en los hechos, deben de irse y que los políticos encuentren la forma de sustituirlos. Y Jacqueline Enríquez, definitivamente, que si le investiguen al no dar la cara de muestra, que es una gran descarada y ladrona, es lo que plantea Jacqueline. Para cerrarlo, Lignovales, estamos como trending topic con Sentencia Chacón. Bueno, solo para complementar un poco lo que decía Philip, miren, el asunto con la visa americana, más allá de la imposibilidad de salir de vacaciones o más allá de la incapacidad para hacer negocios en Estados Unidos o las limitaciones que esto puede implicar para una persona que está haciendo negocios en Estados Unidos y obviamente una persona acusada de narcotráfico, de lavado de dinero, lo que sea, en Estados Unidos tendría negocios y tendría intereses allá. Más allá de todo esto, las implicaciones que tiene son políticas y de imagen y de estigma social. O sea, lo que estaría ocurriendo, por ejemplo, si a un funcionario X de este gobierno le quitan la visa, no es únicamente las consecuencias personales, sino que es las consecuencias en términos del estigma social que esto acarrea. O sea, una persona a quien Estados Unidos le quitó la visa es un acto muy público, es un acto que podrá ser un acto administrativo menor, pero es un acto del cual todos vamos a tener conocimiento. Y al todos tener conocimiento, lo que sabríamos es que esta persona no es confiable a los ojos de Estados Unidos y que por algo será. Entonces, no necesariamente va a tener que haber un proceso penal, no necesariamente va a tener que ser esta persona condenada en un juicio para que todos tengamos la permanente sospecha de que esta persona en algo malo estaba metida. Entonces, eso creo yo que es un peso y por eso traía colación de lo del año electoral. Es momento de irnos a la pausa, quédense con nosotros, estamos con Sentencia Chacón y por supuesto tendremos mucho más análisis al regresar a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Estamos esta noche con Sentencia Chacón, que es nuestro hashtag de la noche, hablando acerca de la sentencia que se ha emitido en contra de Marjorie Dadiana Chacón Rosell. Vámonos a las redes con Sentencia Chacón. Nos dice Marco Vinicio González, Sentencia Chacón. Otto Pérez Molina no pide la renuncia de Roxana Valdetti porque están relacionados con la línea. Cristian, Sentencia Chacón. Estará Valdizón también manchado. Alexander García con Sentencia Chacón. ¿Qué podemos hacer para que renuncie Valdetti? De por sí, con las declaraciones de Chacón, tiene miedo de perder la inmunidad. Eli Herrarte nos dice, Sentencia Chacón, la vice está asustada, lero, lero, como dijo su hijo. Nos dice también Roxana Valdetti, Otto Pérez, diputados, etcétera. No olvidemos a su famoso vecino Cash Luna, todos están temblando con la sentencia Chacón. Lucrecia Marroquín nos plantea, ¿se aplicará la extinción de dominio ya declarada confesa? Es la pregunta. Interesante, es que, mire, pero es que no es la justicia guatemalteca. Y ese, como les decía, una de las razones por las que Estados Unidos se molestó tanto con las autoridades de Guatemala es que al día de hoy en Guatemala no hay un solo caso en contra de Marjorie Chacón. Aún así, sea confesa ante la justicia de Estados Unidos. Y, por ejemplo, la extinción de dominio se tendría que primero probar su participación en un ilícito aquí en Guatemala y después proceder a la extinción de dominio. O, y eso nunca se ha dado, que Estados Unidos solicite la extinción de dominio, pero ahí entramos ya en un tema más complicado y de aguas grises. Sí, sería complicado porque no es un proceso legal guatemalteco, sí, sino que habría una confesión en otro país. Vamos, el caso sería el de Alfonso Portillo. Lic. No, solo de nuevo comentar que este caso viene a hundir todavía un poco más la credibilidad del gobierno y esa es una situación que debe generarnos mucha preocupación. Alguien mencionaba acá, entre los televidentes, digamos que la posibilidad de que hubiera diputados incluso involucrados y todo esto. Yo creo que aquí hay que entender una cosa, y es que
tanto el presidente como la vicepresidenta ya no son susceptibles de el daño que puede hacerles la opinión pública, ni a ellos ni a su partido. O sea, el partido ya quedó prácticamente sepultado y obviamente ellos, por no poder postularse para la reelección y por el destrozo de su imagen que ha significado las últimas semanas, ellos ahorita no tienen mucho que perder. Quienes sí tienen mucho que perder precisamente son los diputados, particularmente aquellos que van a la reelección. Entonces, por eso insisto, las demandas ciudadanas, los señalamientos ahorita tienen que dirigirse hacia la Corte Suprema de Justicia y hacia el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque en todo esto, miren, Roxana Valdetti, si no se aclara lo de la línea, por ejemplo, eso no quita que no se aclare o que se aclare por otro lado lo de Marjorie Chacón, los vínculos que puede tener. O sea, a Roxana Valdetti y a Otto Pérez seguramente también, por dónde entrarles hay muchos caminos. O sea, hay muchas sospechas. Ya contra Roxana Valdetti, de hecho, había planteados muchísimos antejuicios. Entonces, bueno, incluyendo del proceso del agua, del vertido de este líquido especial en el agua de Matitlán. En el agua de Matitlán, que fue muy reciente, pero así como ese había varios. Entonces, la cuestión acá es, de nuevo, no quiero decir que dejemos en paz al presidente o que dejemos en paz a Roxana Valdetti, pero hay que empezar a pensar ya en qué acciones concretas pueden tomarse, porque, de nuevo, la posibilidad de que esta situación con Marjorie Chacón escale más, o la posibilidad de que surjan otros señalamientos de corrupción u otros señalamientos de posible involucramiento en narcotráfico o en contrabando, de aquí al proceso electoral, si no hacemos algo ahorita, podría afectar incluso la posibilidad de que tengamos un proceso electoral ordenado y en una situación de gobernabilidad aceptable. Pero hay que recordar, Lick, en ese sentido, que pues ya hay convocada una marcha a la cual pues bastantes grupos se están adhiriendo a ese llamado, que es para el próximo 16 en la Plaza Central, en la Plaza de la Constitución, que ya involucra también un llamado interuniversitario que se está dando para el próximo día 9, al día 16. Incluso están convergiendo algunos grupos que parecerían imposibles de coexistir dentro de un mismo proceso de manifestación en Guatemala. Hoy creo que salió Daniel Pascual dando declaraciones de que estarán participando en dicho proceso de manifestación. Han salido universidades, grupos sociales, la misma sociedad civil que participó en la marcha del 25, que es la que está convocando a la marcha del 16. Creo que la presión social sigue estando ahí vigente. Pero que la presión vaya dirigida no únicamente hacia Roxana Valdetti y hacia Otto Pérez Molina, quienes al final les estamos prácticamente exigiendo a ellos que se juzguen a sí mismos, por así decirlo. Y no es por ahí por donde debe ir la cosa. Hay otras instancias encargadas de determinar si vale la pena o no juzgarlos. Para cerrarlo, Chicola. Mi conclusión, que esa es realmente es mi interrogante de mediano plazo, es si la información que Chacón proveyó hoy a las autoridades federales norteamericanas va a llegar a retroalimentar la investigación que está haciendo CICIG sobre el financiamiento de campaña. Si se genera ese vínculo de comunicación Estados Unidos, CICIG, ahí sí puede que veamos un terremoto de corto plazo, porque Chacón y sus vínculos políticos podrían resurgir o serían más resonantes en el marco de una investigación por financiamiento ilícito en política. Vamos al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Sentencia de Marjorie Chacón Rosell, la reina del sur, es guardada con sigilo por Estados Unidos debido a la información que ella puede brindar. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, dice que él no tendría inconveniente en renunciar, pero que tiene que cumplir con un mandato constitucional. El Papa Francisco recibirá en visita privada a su santidad, recibirá al presidente cubano Raúl Castro el próximo domingo. Y México, 2 trabajadores murieron en un accidente de una plataforma petrolera del estatal Pemex. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí con el debate, gracias a usted. Esta noche somos Trending Topic y el tema más comentado en Twitter a esta hora con Sentencia Chacón. Chicola, Novales, Sandoval, que tenga usted una noche muy hermosa.